You never make me stay, so take your weight off of me. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. You're saying that's okay. Hey baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. She got me in the dirty Diana. No, dirty Diana. No, dirty Diana. No, dirty Diana. Let me be. You never make me stay, so take your weight off of me. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. She like the boys in the band. She knows when they come to town. Every musician's fan after the curtain comes down. She waits at backstage doors for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your not loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you see. I wanna go too far. I'll be your everything if you make me your star. Dirty Diana, no. Dirty Diana, no. Dirty Diana, no. Dirty Diana, you never make me stay. Un día más llegó, y junto con él, nuevos problemas. Zeldris había asistido junto a su clan, a la academia. Sin embargo, la confrontación contra alguien fuera de lo cotidiano, se presentó en las puertas de la academia. Zeldris observó a un chico de un cabello grisáceo, que se acercaba sin miedo alguno a su grupo. Como era de esperarse, cada miembro se puso a la defensiva, ya que, por instinto, sintieron la amenaza que conllevaba ese chico. Vaya, veo que tu clan está muy bien entrenado, digno del demonio más fuerte. Zeldris lo mira de manera desconfiada, mientras lo cuestiona. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo es que conoces esos detalles? El chico, encogiéndose de hombros, responde de manera serena. Ya nos conocemos, la diferencia es que me conociste con mi armadura. Mi nombre es Valí, el dragón desvanecedor. Aunque enseguida, Zenobia sacó su arma para pelear, Zeldris la detuvo en seco. No hay necesidad de llegar a la violencia aún. Muy bien, dragón desvanecedor, ¿qué es lo que buscas de nosotros? El joven Valí se ríe de manera moderada, mientras responde sin prisa. Eres interesante, solo quiero informarte que tú eres uno de mis objetivos. Como sabes, la prioridad es el dragón Gales, pero si tengo que ser honesto, aún es muy débil para enfrentarlo. Ya veo, supongo que confías mucho en tus habilidades, como para desafiarme de esa manera. Supongo que aceptaré tu reto, pero lo único que pido a cambio, es que, si llega ese momento, preferiría pelear contigo en un lugar desolado. Valí se divierte con mis palabras, mientras dice. ¿Por qué? ¿Acaso tanto miedo tienes de que lastime a tus mujeres? Me río de sus palabras, mientras le doy una mirada amenazante. No, mejor dicho, porque así podré divertirme sin limitarme. Además, creo que eso te haría feliz. ¿Me equivoco? Valí sonríe, mientras responde. Creo que me dejas sin palabras. Además de ser el primero que no se ofende del todo con mis provocaciones, puedo entender muy bien, porque muchos buscan tu protección o poder. Cumpliré ese capricho tuyo, pero a cambio, espero que me des una pelea digna de tu nombre. Valí se retira, mientras con cierta satisfacción, pasa de largo, dejando pendiente, un futuro encuentro, entre el dragón blanco y el demonio más fuerte. Antes de entrar a clases, Zeldris y Ravel se quedaron solos un rato. Mientras caminaban por los pasillos, Zeldris notó algo distraída a Ravel, así que para sacarla de su zona de pensamiento, Zeldris hizo una acción muy inusual. Soplando su cuello, hizo que la pequeña Ravel le diera escalofríos, mientras se tambaleaba un poco. Zeldris. ¿Qué haces? Zeldris riendo un poco responde. Solo estoy jugando un poco, además, te notas preocupada, es por lo que Valí dijo. Ella baja la cabeza un poco y jugando con sus dedos responde. No es sobre eso exactamente, ¿recuerdas que el hermano de Rías mencionó que mis padres vendrán a vernos? Estoy algo nerviosa sobre lo que quieran hablar, además, como les diré que... Ya sabes. Tuve mi primera vez contigo. Zeldris se sonroja de manera natural, ya que tiene un punto preocupante.
Bueno, eso puede ser un problema, pero si lo piensas bien, indirectamente, cumplimos lo que ellos querían. Ravel mira a Celeris con cierta expectativa, mientras pregunta algo, que, para ella, e incluso para él, es algo incómodo. Celeris, si fuera el caso, ¿tendrías un bebé conmigo? Celeris se notó sorprendido, sin saber muy bien qué responder. Pero no pienses mal, Celeris. No es que lo quiera tener ahora, pero, quizás después. Podríamos considerarlo. Celeris se relaja, mientras tomando la cabeza de Ravel contesta. Claro, aunque me tomaste desprevenido con esa pregunta, me alegra que lo tomes como una posibilidad que inevitablemente pasará. Ella me abraza, mientras dice. Gracias. Siempre eres muy comprensivo conmigo. Con estas últimas palabras, era evidente que Ravel era la más cercana en cuanto a sentimientos compartidos se trata, dejando muy atrás a la princesa Carmesí, Rías Gremorio e incluso a la estratega de agua, Sona Citri. Durante las clases, Murayama y Katase tuvieron que actuar naturalmente, inventando algún viaje o alguna excusa por su larga ausencia. Por lo que era costumbre, Issei y sus amigos tenían sus momentos pervertidos, dándole un buen vistazo al cuerpo de Zenobia. Sin embargo, al estar cerca de Asia, tenían que moderarse, ya que, debido a su inocencia, era natural la curiosidad en ella. Mientras Issei trataba de que sus colegas no dijeran algo extraño delante de Asia, Zenobia se acercó a mi lugar, retomando el tema que nos causó problemas en la piscina. Celeris, respecto al tema que sucedió en la piscina, tenía una sugerencia. Ella saca preservativos de su uniforme, mientras dice. Conseguí estos para practicar. Celeris se sobresalta, mientras, en un rápido movimiento, toma los preservativos y los guarda. ¿Qué haces, Zenobia? Por lo que sé, esto no se puede mostrar en público, mucho menos, cerca de las miembros del clan. Tú has visto de primera mano cómo se ponen cuando se trata de estos temas. Zenobia sin comprender muy bien dice. Eso lo entiendo, pero, si ellas no se enteran, ¿podemos hacer el bebé? Celeris suspira, tratando de no perder la calma. Veo que lo tomas demasiado a la ligera, Zenobia, no sabes el grado de responsabilidad de tener un hijo. Pero si tanto insistes, puedo hacerlo, solo con una condición. Ella se nota interesada, restándole importancia a lo demás. Estupendo, ¿cuál es tu condición, Celeris? Celeris sonríe, mientras dice. Debes lograr darme una pelea entretenida. Ella se nota sorprendida, mientras en esta ocasión, sabe que hasta para ella es imposible. Es algo imposible, ¿sabes? ¿Acaso realmente te molesta tener un bebé conmigo? Celeris toma el hombro de Zenobia, mientras le responde. Para nada, como te dije antes, ese tipo de actos son mi pan de cada día, es por eso, que te estoy regresando las mismas palabras que tú me dijiste en su momento. Si realmente te interesa tener un hijo que tenga lo mejor de mí, yo quiero tener también un hijo que tenga lo mejor de ti. Sé que eres una guerrera excepcional, ya que fuiste una de las pocas personas que logró darme cierta diversión. Si entrenas adecuadamente, estoy seguro que cada cosa que hagamos juntos, valdrá la pena. Celeris pone un dedo en la frente de Zenobia, mientras le hace un reto personal. Fuiste un siervo de Dios, y decidiste por tu propia voluntad reencarnar como un demonio, entonces no es extraño ponerte a prueba. Demuéstrame que eres digna de ser la madre de mis hijos. A ella le brillan los ojos, ya que, es la primera vez que alguien la motiva de esa forma. Pero volviendo a la realidad, Zenobia se le fundió el cerebro, ya que no tenía idea por dónde empezar. Celeris se ríe de su situación mientras le sugiere algo que le dará resultados eficientes. Está claro que lo tomaste demasiado a la ligera, pero no te preocupes, puedo llevarte a una dimensión donde puedes entrenar de manera benéfica. Sin embargo, es un lugar asfixiante, ni siquiera Ravel pudo soportar la presión al principio. Ella se muestra decidida, mientras alzándose un poco contesta. Puedo entender que quieres una mujer digna que obtenga tus genes, si con darte una pelea entretenida basta, entonces aceptaré tu oferta. Celeris la mira, mientras dice. Siendo honesto, no esperaba que esto diera resultados, pero al mismo tiempo salió bien, ya que, si se hace más fuerte, podré confiar más en su crecimiento individual de cada una de ellas. Lo más importante, es que evitaré que ella haga algo fuera de lo normal. Unos momentos después, Celeris encontró a Rías y a Sona con sus respectivas reinas.
Pero mientras se acercó a ella, Sona mira a Zeldris y sin decirlo en voz alta, descubre ciertas emociones de él, ya que, sin darse cuenta, ella comenzaba a conocer los sutiles cambios de Zeldris. Parece que Zeldris comienza a mostrar emociones más positivas, y en este momento se encuentra inquieto, ya que quiere pelear. Zeldris, te encontraste con el dragón blanco, ¿no es así?, dijo Rías, quien se acercó un poco preocupada. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Rías algo seria responde. Valí apareció delante de Issei, y aunque no vino a pelear, solo fue para presentarse. Mencionó que hablaron de algo, no me dijo sobre qué. En eso, Sona se acerca mientras responde a las dudas de Rías. Por alguna razón mi intuición me dice que es algo sobre una batalla entre ustedes dos, ¿me equivoco? Zeldris mira a Sona para darle credibilidad a sus conjeturas. Así es, sin embargo, su prioridad es pelear con Issei, pero tanto él, como nosotros, sabemos que Issei no está preparado para un combate de ese nivel. Rías aprieta los puños, mientras su frustración que siente ahora, es justificable, ya que Issei le falta mucho camino para estar a un nivel decente, pero antes de que Rías se desanime, Zeldris habló. Siendo honesto con ustedes, siento que Valí me usara como calentamiento para después ir por Issei. ¿Cómo estás seguro de eso? Zeldris mira a Rías, mientras le contesta, es lógico, si su batalla es inevitable que se dará en cualquier momento, aunque yo sea el más fuerte, solo será benéfico. Pero eso sería bueno para nosotros. Si él me usara, entonces, Issei tendrá que hacer lo mismo. Rías comprende lo que quiere decir, y sus ánimos se renuevan. Entiendo lo que dices, pero, ¿crees que aceptará que lo entrenes? La última vez que lo hiciste, juro que jamás aceptará algo bajo tu tutela. Zeldris se ríe, mientras dice. Esto no es una decisión, tiene que entrenarse o sí, si es que no quiere morir a muy temprana edad. Supongo que tienes razón, pero, me sorprende que no vengas con Ravel, ocasionalmente siempre está pegada a ti. Zeldris se puso serio de golpe, mientras responde. Es que ella, está esperando a sus padres. Encontrándonos con la pequeña Ravel, esta, se encontraba en la entrada de la academia, algo nerviosa por la llegada de sus padres, pero antes de siquiera pensar en algo, un círculo mágico reconocible para ella, apareció. Su madre con una sonrisa cálida, se acercó a ella, tomando su rostro con delicadeza. Veo que has crecido bastante, hija, supongo que por estar con ese demonio Zeldris, ¿no es así? Ravel se sonroja, mientras desvía la mirada, incapaz de negar las palabras de su madre. Mientras que, por otro lado, el padre de Ravel, manteniéndose en silencio, miraba a detalle, el aura de su hija. Veo que hice la elección correcta, ese chico llamado Zeldris, cambió algo significativo en mi hija. Supongo que, es digno de que le otorguen en un futuro el título de Satán. Al hablar un poco de lo que Zeldris ha hecho con ella, Ravel, mira a su padre, observando una sonrisa casi tenue, pero lo suficiente para que ella entienda que, está orgulloso de ella. Mientras caminaban por el patio de la academia, muchos de los estudiantes, miraban embelesados a la madre de Ravel, ya que, tenía una belleza irreal para ellos. No obstante, la madre de Ravel, miraba de reojo a los chicos, buscando inconscientemente aquel hombre que hace que su hija suelte más de un suspiro. Pero al darse cuenta de eso, Ravel, habló. Madre, Zeldris no se encuentra entre estos chicos, podría decirse que le encanta estar solo en momentos como este. Su madre comprensiva, descarta de inmediato, múltiples personalidades que pensó que tendría. Veo que tu prometido no le gusta llamar la atención hacia la gente, y mucho menos dejar una buena impresión. Ravel se ríe, mientras comienza a relajarse gradualmente. Así es, madre, él le gusta demostrar su valía con resultados, no con palabras vacías, es por esa razón que se abstuvo de visitarlos, ya que él cree que no era el momento adecuado. Esas palabras impresionaron a ambos padres, ya que eso indicaba, que ella ha conocido facetas muy internas de Zeldris, y si tuvieran que adivinar, fueron las más negativas de su ser. Cuando amas a una persona, debes amarla por lo que es, incluyendo esos defectos, que, aunque, no siempre son buenos, son lo que hacen a una persona, única e irrepetible. Entrando al patio trasero, el sol iluminaba cada rincón, mostrando que este lugar, era libre de cualquier presencia no deseada. Pero había una zona, que, aunque pequeña, era la única que no era opacada por el sol.
En esa zona con una sombra cálida y refrescante, aquel hombre, que, hasta ahora, no había conocido Lady Phoenix, se encontraba situado. Zeldris se encontraba leyendo un libro, que no hace mucho, encontró. El título de ese libro era, El huevo de la cobra negra, de Takatsuki-sen. Enseguida, tanto Zeldris como el señor Fénix cruzaron miradas, haciendo que Zeldris se ponga de pie, mientras los tres Fénix se acercaban a su posición. Aunque no había hostilidad en ningún lado de la moneda, el ambiente se percibía tenso, pero antes de empezar con un mal comienzo, Zeldris tomó la palabra. Es un honor conocerla finalmente a Lady Phoenix. Considere que este lugar sería adecuado para que pueda saciar su curiosidad sobre mi persona. Debo mencionar que me abstuve de aceptar su invitación a su hogar, ya que tuve asuntos familiares que atender, además de ciertos problemas internos en mi clan. Espero puedan disculparme. La sorpresa ante la familia Fénix no se podía negar, ya que para los tres miembros presentes era la primera vez que alguien se disculpa de una manera tan propia, dejando en ridículo cualquier disculpa anterior que hayan escuchado. Siendo demonio de sangre pura, era evidente que tendría un cierto grado de clase siendo un príncipe, pero no imaginaba que sus modales fueran tan propios y naturales. Creo que Zeldris es la perfecta definición de un término cercano a un príncipe azul, creo que soy muy afortunada. Mientras una pequeña mesa de campo se encontraba a pocos metros de donde Zeldris estaba situado. La madre de Ravel agradecería el gesto de Zeldris. Oh. Eres un joven bastante educado, y aunque no estabas obligado a mencionar tus problemas personales, agradezco tu honestidad. Parece que mi hija Ravel consiguió un joven bastante atento. Mientras nos sentábamos, los cuatro nos dividimos de manera instintiva. El señor Fénix se centró en hablar con su hija, mientras Lady Fénix, por fin se le da la oportunidad de hablar con el hombre que desposará a su hija. Querido, debo de reconocer que te imaginé bastante diferente, ya que por las cartas que mi hija me enviaba de manera regular, me describían que eras alguien distante y de pocas palabras, totalmente lo contrario de lo que veo ahora. Zeldris se muestra apenado mientras se dice a sí mismo. Creo que Ravel omitió muchos de mis comportamientos que realmente hice con ella. Pues lo siento Ravel, aunque agradezco que hayas hecho eso por mí, la manera en que te he tratado, no es algo con lo que me sienta orgulloso. De hecho, Lady Phoenix está muy lejos de lo que realmente era al principio. Debido a la naturaleza de mi mundo y la manera en que me criaron, fui muy despiadado y poco consciente de lo que pasaba aquí. Cuando ayudé a la joven Rías en el juego de clasificación, originalmente lo hice por beneficio propio, sin importarme mucho las consecuencias a largo plazo. Lady Phoenix quedó sin palabras, ya que, aun sabiendo que él era un demonio de otro mundo, nunca pensó escuchar cosas así. Tanto así que, el padre de Ravel detuvo su charla con ella, escuchando atentamente con una expresión, que para Ravel era mala señal. Zeldris, ¿qué estás haciendo? Esto no se supone que debería haber pasado. Una vez que su padre hizo que se mudara conmigo, realmente no estaba en mi buen momento. Robé lo más preciado de su hija, su primera vez, y aunque podría decir que era algo que quería hacer, en ese momento, mi corazón estaba muy confundido, y fue entonces que... Pero, en un movimiento brusco, Ravel se alza, tratando de detener las palabras de Zeldris. ¡No! No lo digas. Aunque fue un mal momento, sé que no lo hiciste con la intención de lastimarme. Pero ante esas palabras, su padre, le tomó el brazo y dijo un poco severo. Tu inquietud me dice que no fue algo positivo, así que, déjalo que termine. Ravel se sentó, abatida y con cierto terror de lo que pueden pensar sus padres de Zeldris. La madre se notó preocupada, ya que, son muy pocas las veces que ve a su hija comportarse así. Con cierto temor de lo que pueda escuchar, se preparó para soportar la bomba escrita en la voz de Zeldris. Fue entonces, que le grité de una manera tan horrible, que incluso ella mencionó que jamás le habían gritado de esa forma. Pero en aquel entonces, solo quería rechazar los sentimientos que comenzaban a surgir en mi corazón herido. La rompí emocionalmente, mientras aún me sigo preguntando, ¿cómo es que seguimos juntos? Después de la herida permanente que quizás le deje por mi egoísmo emocional. Puedo entender si se molestan, ya que, como padres, siempre tienen que priorizar a sus hijos, si con esto rompen cualquier compromiso o acercamiento conmigo y su hija, créanme que lo entendería.
Aunque en una primera instancia, ninguno tuvo una reacción clara, el llanto inconsciente de Ravel hizo que el padre de Ravel se levantara bruscamente, entendiendo que todo lo que ha dicho Zeldris era cierto. El llanto que no podía controlar Ravel era muestra suficiente de que esto no terminaría bien. Zeldris está arriesgando la felicidad que apenas está formando, ya que prefería ser honesto, mostrando sin vergüenza alguna su lado imperfecto, que lo vuelve más empático con su lado más sensible. El padre de Ravel alza la voz mientras cuestiona las palabras de Zeldris. ¿Y crees que con eso basta? Lastimaste a mi hija, y aunque debo admitir que no siempre soy un padre interesado en el bienestar de sus hijos, ella siempre ha tratado de dar lo mejor de sí, para enorgullecerme. Ambos padres se miran, mientras se ponen de acuerdo en algo. Zeldris, te haré una pregunta, ¿qué sientes por mi hija ahora? Zeldris lo mira, conteniendo las ganas de llorar, ya que todo lo que dijo hasta el final lo sacó del fondo de su corazón. La quiero demasiado, es la única persona que mi corazón deja entrar, y aunque muchas veces tengo confusiones, puedo confiar en ella ciegamente, porque la amo. Esas palabras hicieron que la pequeña Ravel corriera hacia él, tirándolo de la silla, mientras se aferraba a él con miedo a que desapareciera. Con esta acción tan significativa, ambos padres no tomarían represalias contra Zeldris, ya que, sin darse cuenta, ambos se lastimaron genuinamente, pero a la vez, fortalecieron un lazo que ni siquiera ellos podrían romper. Querido, creo que nuestra hija ya tomó su propia decisión, pero, ¿no crees que fuiste un poco duro con ellos? Mientras Zeldris se levantaba con cierta dificultad por el agarre tan fuerte de Ravel dijo. Entonces, ¿ya lo sabían? La madre de Ravel se ríe un poco, mientras mira como su pequeña hija no deja ni respirar a su prometido. No exactamente, digamos que teníamos una vaga idea de ello. El padre se coloca a un costado de su esposa y responde, un poco más sereno. Cuando observé a mi hija, pude ver la creciente aura que tiene ahora, aunque puedo imaginar que le ayudaste con algún tipo de entrenamiento, sus ojos mostraban su propio crecimiento. Como tú mismo lo dijiste, nunca le hemos gritado, pero, aunque nos negamos a la verdad, la vida nos da lecciones valiosas, tu comportamiento del pasado hizo que ambos cambiarán, y mientras ustedes puedan progresar con sus propias heridas, no tengo por qué impedir nada, además, dudo que Ravel se enamore de alguien que no seas tú, Zeldris. Zeldris suspira de manera pesada, mientras dice. Creo que esto nos trajo muchas emociones, ¿no creen? Ravel, ya puedes soltarme, no pasará nada malo con nuestra relación. Ravel hace un puchero, mientras dice. No quiero. Mis padres fueron malos, y no fue nada gracioso, consuélame, ¿quieres Zeldris? Zeldris no sabe qué decir, mientras ambos padres se ríen de la situación. Querido Zeldris, normalmente, ella no suele ser así, a menos que realmente te quiera, así que te aconsejo que te vayas acostumbrando a eso. Ante esas palabras, Zeldris diría. Genial, ahora, dudo mucho que estén dispuestos a negociar sobre el tema de los bebés, supongo que tendré que tenerlo en cuenta a partir de ahora. Vaya, con este final hay muchas cosas que pueden pasar, y realmente no esperaba que durara tanto este video, pero como siempre, espero que les haya gustado. Si es posible para ustedes, quisiera saber sus posibles teorías, opiniones o sugerencias. Asimismo espero ver su poderoso like nivel demoníaco así como su apoyo compartiendo el contenido. Cambiando un poco el tema, quisiera preguntarles algo importante. Como saben estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores, por lo que quisiera saber qué esperan para un especial de este tipo. Un nuevo fanfic, un preguntas y respuestas, un especial con algún fanfic que tenemos en el canal o simplemente un video más largo de lo normal. Si tienes algo en mente te lo agradecería mucho que lo comentaras en este video ya que tomar en cuenta lo que estén comentando. Si sí lograste llegar hasta acá quisiera ver esta expresión en los comentarios, así me aseguro de que eres un fiel seguidor para darte una mención honorífica. Espero ver algo bueno en los comentarios, y agradecerles de todo corazón todo su apoyo incondicional. Con el simple hecho de estar allí, son un gran impulso para mí. Agradezco a todos, y con 5 años en este canal, Teoría Super, se despide.